Estamos de regreso en edición nocturna con el tema de esta noche, la violencia de género. Y estoy en compañía de tres destacados psicólogos dominicanos, los licenciados Laura González, Gregorio Marte y Ángel Bello, conversando sobre uno de los fenómenos más terribles que hay hoy en día en la armonía familiar en la República Dominicana. Porque evidentemente, cuando hablamos de violencia de género, en cualquier aspecto que se dé y cualquiera de sus modalidades, estamos hablando de violencia intrafamiliar, violencia hogareña, ¿no? Que tiene que ver el lugar. Usted hablaba al final del segmento anterior. Sí. Permítame hacer la precisión de que la violencia de género o la violencia del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre, que es la que esa es menos se frecuente. publicita. Menos, sí. Sí, pero en términos de violencia psicológica, es igual. podría haber. Es una modalidad de esa violencia intrafamiliar y que no necesariamente, de hecho, se da en el hogar, porque puede haber violencia contra la mujer desde un agente externo a la familia. Pero, o sea, la violencia intrafamiliar es un concepto y la violencia de género o contra la mujer es otro. Ahora bien, esto del vínculo traumático, hay un ciclo de la violencia en donde el hombre, vamos a hablar en este caso de la violencia del hombre contra la mujer, el hombre maltrata, el hombre se genera, se acumula una tensión, una rabia, una ira, la mujer se asusta, se intimida, entonces llega un momento dentro de ese ciclo, esa primera etapa puede durar desde horas hasta semanas, hasta meses, diría yo, y pues llega un momento en que explota, hay momentos de explosión. En la primera etapa el hombre se irrita por cualquier cosa, el hombre pelea, la mujer se asusta, tiene miedo, etcétera, pero ya en esa explosión pues es en donde se concretiza la violencia propiamente. Y luego viene esa etapa en donde el hombre promete cambiar, en donde la mujer lo perdona. Entonces, esa dinámica que combina, por un lado, el ejercicio del poder de manera avasalladora del hombre contra la mujer y ese aprendizaje intermitente, ese a veces sí, a veces no, ese tú no sabes cuándo yo voy a cambiar, ese tú no sabes cuándo te voy a dar el reforzador, el cariño, el dinero, por ejemplo, eso crea las condiciones ideales para ese vínculo que la mujer establece con el hombre. Similar al famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Similar, sí, claro. ¿Verdad? Similar, se podría decir. Entonces, ese es el vínculo. Y terminan perdonando al victimario. Terminan perdonando a partir de esa calma de que usted hablaba del ciclón. Pero realmente es una calma ficticia, porque normalmente la espiral crece. La espiral crece hasta que podríamos tener el resultado más funesto. Porque es una ira aguantada, ¿no? Que cuando explota es como un volcán. Por supuesto. No, y a veces es una persona que no ha aprendido a canalizar esa ira, ya sea hombre o mujer. Entonces, usted antes mencionaba de cuáles son los recursos que tenemos, cualquiera que sea, cualquier persona que esté viviendo una situación de violencia. ¿Cuáles son? Yo lo que creo que lo primero es que hay que educar. Y estos espacios son importantes porque con estos espacios educamos a identificar qué es la violencia y cuándo comienza. Porque como decían mis compañeros, a veces la violencia no se da en casa, se da en un trabajo. Te humillo, te manipulo, te hago trabajar horas extras cuando ya yo hice el trabajo y tú por cualquier cosa me dices, no, eso no está bien, te descalifico con tus compañeros, ya sea hombre o mujer, porque pasa. Entonces, es comenzar a identificar, porque todos, cuando vivimos en un sistema familiar, de una manera u otra, hemos percibido violencia, algunos más que otros. Pero si nos enseñan, cuando vivimos esa situación de violencia, podemos pararla. Ahora, cuando no se nos enseña y se hace una rutina, esos patrones violentos, cuando me pase, yo no los voy a identificar, porque me voy a sentir con culpa, que es lo que pasa muchas veces con las mujeres. Fui yo que lo provoqué. Como yo no tenía la cena lista, por eso él se molestó, porque él viene de trabajar. O este niño, es que fue culpa mía, y por eso papá o mamá me pegó. O en el trabajo, por ejemplo, es que yo debía esforzarme más y hacerlo mejor. Entonces, cuando no reconocemos la violencia,
es muy fácil caer en este ciclo que mis compañeros comentan, que aunque a veces la ira es como la reacción final, hay muchos otros tipos que vienen con ese ciclón que se va formando ahí, y es esa manipulación, ese te echo la culpa, ese no te voy a dar dinero porque tú no estás haciendo la cosa bien, y ahí comienza un ciclo hasta que estalla. Necesitamos, Miguel, pero redes de apoyo comunitarias, grupos de apoyo en la comunidad, en base a una educación, formar agentes de paz. Y no hay programas oficiales sobre eso. Alrededor de cada fiscalía. Y todas esas casas de protección a la Ok, mujer. el Ministerio de la Mujer tiene casa de protección, pero fíjense, cuando una mujer la llevan a una casa de protección, es muy largo el recorrido que hay que hacer para que esta señora tome la decisión, primero de poner una denuncia, porque cuando la mujer víctima de violencia está sometida a este miedo, un miedo que viene desde que estaba en el vientre de su madre, está ese miedo aquí, ¡pum!, en el cerebro, y luego todo lo que va mirando en la medida que se va desarrollando. Esta mujer no puede tomar la decisión de zafarse del enemigo, porque no lo ve como un enemigo. Ahora, el Entonces, concepto aquel de que ese es un pleito de marido y mujer. bueno, eso es que fue, bueno, aparentemente, teóricamente ha desaparecido, pero tengo entendido que ocurre muy a menudo cuando una mujer va a hacer un reporte en un palacio de la policía, Precisamente, que prácticamente sí. no le prestan la atención debida. Porque hay entonces, ¿qué mucha pasa? Por ejemplo, revictimización. nosotros Además, después recibimos- que una mujer hace una denuncia de violencia de cualquier naturaleza y tiene que regresar al lugar donde está, ya Que no hay ningún tipo Entonces, que no hay ningún tipo de respaldo para esa Exactamente. familia, porque Desde no la- solo es la mujer. Desde la son esos Procuraduría General de la República, ¿verdad? Todo el programa que llevan a través de la Fiscalía, deberíamos tener los trabajadores y trabajadoras sociales experimentados para, inmediatamente una mujer pone la denuncia, a esa mujer hay que darle seguimiento. Y No es protección. simplemente tener una policía especializada. En los países desarrollados tienen trabajadores y trabajadoras sociales que entonces están chequeando a la familia porque esa mujer está en peligro. Cuando una Entonces, ¿qué mujer, sucede? porque ustedes han tratado mucho estos casos y casos específicos, tengo entendido que cuando una mujer denuncia que estuvo a punto de ser agredido y que el esposo o la pareja la amenazó con un arma de fuego, cuando ella hace la denuncia no se le confisca el arma de fuego al individuo, se le deja el arma de fuego en su poder, y muchas veces esa es la causa No, y de un mu- feminicidio. Y muchas veces tampoco se le brinda la protección. Entonces, lo que entra en un sitio de revictimización, porque comienza un proceso de hacer investigaciones, hacer evaluaciones mentales, hacer entrevistas a demás personas de la comunidad. Entonces, una mujer que no tiene las herramientas porque no ha reconocido la violencia y tuvo un rayito de ímpetu de decir, déjame zafarme, ver si yo lo logro, echa para atrás porque dice, es que yo no veo protección, y mientras más, cada paso que voy dando, esto se va complicando más y tiene miedo. Y ese miedo se va agrandando, entonces esa mujer probablemente vuelve a esa casa con ese hombre o le permita que vuelva. Él le promete en una fase en donde está la famosa luna de miel y vuelve a esa casa y vuelve el ciclo. ¿Qué porcentaje realmente? Usted decía que las estadísticas no son confiables. No son confiables. Pero porque- en relación con los organismos internacionales, Sí. frente a otros países que padecen del mismo clima de violencia que en la República Sí, Dominicana, es muy importante puntualizar. ¿estamos en una situación En peor ese o sentido, estamos en una sí. situación igual? O estamos... La violencia contra la mujer está estadísticamente registrada en sentido general, independientemente de que ciertamente en República Dominicana hay algunas estadísticas que probablemente no son tan confiables, pero a nivel de la región es un tema que ocupa a las Naciones Unidas, a todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y nosotros escuchamos siempre que en República Dominicana los feminicidios, sin embargo, y que esto nos sirva de y que esto no sirva de consuelo. Estamos mejor que otros países. Estamos mejor, porque si A hablamos... nivel del Caribe no. Si hablamos, bueno, estadísticamente
estadísticamente las mediciones apuntan de que países como El Salvador, países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, bueno, Salvador. si hablamos más allá de nuestra región, si hablamos de Medio Oriente, si hablamos de África, la situación es peor. Esto no significa... Bueno, hay Son digo, mayores tendencias poblaciones de también. religiones, por ejemplo, como el Islam, algunas tendencias radicales Sí, correcto. que la mujer tiene que estar detrás del hombre 10 pasos, ¿no? Y ya eso es una forma de y violencia. el tema Es de la una violencia de oblación género. femenina, Exacto, oblación. el tema de los crímenes de honor, o sea, mujeres que por publicar La matrimonio, lapidan, noviazgo, el propio hermano está autorizado a asesinarla, una serie de cosas que para nuestra región serían horrorosas. Y la Ahora bien, comercialización de mujeres también. Ahora bien, sí, sí. Que es un tipo porque de ese es un violencia de tema, género también. el tráfico, menores y de- el tráfico y de de menores, raza. bueno, esto de la prostitución, ¿no? De blanca, la trata La de trata blanca de que le blancas. llamaban. Le llamaban, ya realmente no se llama así. Pero bueno, a lo que quiero apuntar es que si vamos ya al histórico en la República Dominicana, podemos ver que han sido muy discretos los avances. No significa que no se haya avanzado. Por ejemplo, tuvimos un 2008, 2009, 2011, en donde el número de feminicidios alcanzó los 100 y pico, 130, 140. Ahora, ¿dónde está? Pero se ha alternado, ¿no? Y ahora Pero tenemos ¿dónde está realmente la falla en el país? ¿En la falta de legislaciones de protección o en la falta de medidas Yo pienso cautelares? que más que en programas y medidas, en educar. Porque yo creo que he hablado mucho de Sí, ese pero tema. el sistema, la solución de un problema a través de la educación tarda en una generación. Ok, Claro, pero, pero, por como ejemplo, hemos tardado demasiado tiempo en hablar de este tipo de temas y en educar en este tipo de temas, seguimos poniendo parchos, porque es que todo radica en la educación. Si yo desde una escuela pública comienzo a identificar como maestra, que ya me han entrenado a ver cuando uno de mis niños a los que yo les doy clase está viviendo una situación de violencia y yo acojo ese caso, hago reuniones con los padres y comienzo a identificar si ese niño está en una situación de vulnerabilidad, entonces yo puedo crear programas de educación y donde se creen también programas terapéuticos para esa familia que está teniendo problemas de violencia. Y ahí va a haber un patrón, ahí va a haber cambios conductuales, porque todo comienza en la niñez. Entonces, ¿de qué nos sirve tener vallas, hacer anuncios lindísimos, que las diferentes marcas hablen de este tipo de situación, si no comenzamos a educar? ¿Qué pasa? Un médico que de repente está en su consulta y está viendo una situación de violencia, si no maneja los protocolos de denuncia, le pasa por sus ojos y cuando esa mujer o ese hombre o esos niños llegan a esa casa, estalla una situación. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una nueva pausa, la última pausa, y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche que hemos dedicado a un asunto de vital importancia en la sociedad dominicana de hoy, que es la violencia de género, especialmente en los hogares más vulnerables de la sociedad dominicana. Regresamos después de la pausa.